Hola amigos de Enfoque B, me da mucho gusto saludarles de nueva cuenta. Y tuvimos un retraso, desgraciadamente, tuvimos otros problemas técnicos. No estamos en la misma locación de siempre y ahora estamos precisamente en un espacio que se nos permitió en las instalaciones de Onyx, donde se llevará a cabo la conferencia Proclama de Coalición por el Evangelio. Y bueno, ya estamos aquí y espero estén todavía ahí sintonizándonos con a través de las redes, pero quisiera darle también el espacio a mis amigos, compañeros de esta transmisión. Ricardo, Israel, ¿cómo están? ¿Ya Bien, por fin? ya por fin, ya aquí Sí. pudimos empezar y pues contentos de poder estar aquí en el programa, medio cansados, hoy tenemos público aquí, representantes de diversas organizaciones, se nos están acompañando aquí hoy y pues bueno, y contentos también de mañana ya el congreso, Ya inicia. de la conferencia ya mañana ya, gracias a Dios ya comenzamos. Sí, igual, gracias a Dios ya estamos aquí nuevamente en este programa, grabando, ya listos, preparándonos para lo de mañana, acabamos de poner las sillas y pues ya, nada, estamos preparados para servir a todos los que vienen aquí a la conferencia de mañana, ¿no? Excelente. Y quisiéramos tocar precisamente un tema importante. Hemos estado hablando acerca de cómo de hacer una correcta hermenéutica a la hora de estudiar la escritura y hemos aprendido algunos términos, ¿no? Como exégesis, eisegesis. Sé que son términos teológicos, pero hemos ido explicando y hemos tratado de ponerlos por ahí en las redes para que vayan conociendo, ¿no? En esta ocasión quisiéramos inclusive usar uno de los libros que estamos recomendando, que precisamente para las personas que estarán asistiendo a la conferencia y se inscribieron, van a recibir este libro de Sugel Michelén, que es De parte de Dios, delante de Dios. Es un excelente libro y más o menos vamos a estar hablando algo del contenido de este libro y de la importancia de la predicación expositiva. Entonces, quisiera comenzar preguntándoles a ustedes, ¿qué es hacer un sermón o qué es la predicación expositiva? Pues digo, el libro es buenísimo y creo que Sugel lo explica súper bien, pero bueno, la idea de predicar expositivamente básicamente es exponer el texto dentro de su contexto, y el contexto, bueno, tiene que ver con la parte geográfica, histórica, gramática, y respetando siempre esto es como tú realmente puedes exponer el texto y poder extraer de él, haciendo una exégesis, haciendo una hermenéutica correcta, y puedes extraer y exponer realmente lo que el texto quiso decir, que esto es muy importante porque realmente la función del predicador es eso, es exponer lo que el texto, lo que el autor quiso decir, que sabemos que el Espíritu Santo lo inspiró, y es poder ver y poder exponer realmente lo que está ahí. Y está dicho, y no hacer lo que comentábamos la semana pasada, ¿no? De traer ideas externas, de simbolismos o cosas que no tienen nada que ver con el texto, cuando tú lo miras dentro del contexto. Una ilustración que nuestro hermano Armando Ricaño me gustó, yo no la había escuchado, pero decía que nosotros somos como bocinas solamente, ¿no? Que solamente nuestra función como predicadores, como aquel que comparte la palabra, y cabe muy bien la palabra de nuestro congreso de mañana de proclama, ¿no? Es precisamente eso, somos bocinas que están proclamando un mensaje que no es nuestro y que solamente debemos decirlo tal cual está en la palabra, ¿no? Y como decía Ricardo, la predicación tiene por definición en sí misma simplemente exponer el texto, no imponer cosas al texto, sino exponerlo, ¿no? A mí me gustó mucho en la introducción de este libro. Sugel Michelén empieza a hablar con una ilustración de una persona que llega a un auditorio y empieza a disertar de un tema, y hay una persona dentro en los asientos, ¿no? Y esa persona es citada por la que está ahí arriba. Y cuando lo empieza a citar, llama su atención, ¿no? Y él dice, imagínense que es un escenario, en el escenario está en el púlpito está una persona, y mientras está hablando del tema, cita a una de las personas que está sentado en el auditorio. Y entonces la persona que está escuchando, que ya lo citaron, pone atención y dice, a ver qué va a decir de lo que yo he dicho. Y empieza a darse cuenta que esta persona no lo cita correctamente, sino que dijo todas las cosas al revés, ¿no? Entonces, dice Sugel, ahí también vuelve a hacer otro escenario donde le dice, bueno, ahora imagínate que ese es el púlpito de la iglesia, ¿no? Y que el que está sentado en la primera fila escuchando cómo lo citas es Dios mismo, es el Señor Jesucristo, y que está esperando que tú digas tal cual las cosas que Él dijo.
Entonces, por eso es que él le pone como nombre a este libro, excelente libro, de parte de Dios y delante de Dios, porque debemos hacerlo como si Dios mismo estuviera ahí y como si Dios mismo nos hubiera enviado, ¿no? Y a veces hay predicadores que parecen ser enviados por sí mismos y por sus propias doctrinas, ¿no? ¿Qué dicen al respecto? Pues sí, normalmente es lo que, bueno, yo en algún sentido cometí, ¿no? El poder decir lo que yo quisiera y, como decíamos la semana pasada, apoyarme en la Biblia para poder comentar aquello que yo quería de comunicar, ¿no? Apoyarme de la Biblia y no para iluminarme, sino simplemente para poder soportar las ideas que yo quería, ¿no? Y como decías tú, si tuviéramos todos, porque no solamente se enfoca a aquellos que predican, principalmente, ¿no? Pero cualquier creyente que evangeliza, que habla de la palabra, deberíamos tener en nuestra mente y en nuestra conciencia que estamos estando enfrente de Dios, hablando sus palabras, y es Dios quien nos está examinando a nosotros, ¿no? Y esto debería darnos temor. Exacto. Claro, y considerar lo que dice Santiago, ¿no? Por eso el exhorto de Santiago es: no se hagan muchos ustedes maestros, porque recibirán mayor condenación, porque realmente estamos tratando con la palabra de Dios, o sea, no estamos tratando con una carta que escribió un hombre, sino con algo que Dios mismo inspiró, y que es una responsabilidad, porque la palabra de Dios tiene poder, o sea, hay un poder que dice la Biblia que es poder de Dios, el Evangelio, para salvación, y obviamente esto mal utilizado puede dañar, y ha dañado a muchísimas personas, el hecho de no exponer correctamente. Y yo he escuchado también una muy buena ilustración, que dice: hay personas que parece que toman un texto de la Biblia como si fuera una carta que alguien escribió y la hacen pedazos y la avientan. Y entonces imagina que tú tomes un pedazo de la carta y donde diga, y de repente que diga así, y tu mamá estaba muerta, y tú te espantas, pero tomas el otro pedazo y dice: estaba muerta de risa de lo que le contamos, y ya te cambió todo. Claro. Y tú puedes tomar eso y realmente puedes, la Biblia muchas personas la han usado para manipular, para juzgar, para juzgar insanamente, para condenar a otras personas, y han ocupado la Biblia para imponer, y simplemente por eso, por tomar ciertos pedazos y no exponer realmente lo que el texto estaba diciendo. Así es. Me gusta mucho que, bueno, en parte de la introducción, Sugel habla acerca del pragmatismo en la predicación, es decir, los predicadores, los pastores han han hecho del mensaje un pragmatismo, es decir, tenemos que hablar de algo que le llame la atención a la gente con fin de llenar las iglesias. ¿Qué es pragmatismo, Claudio? El pragmatismo vendría a ser todo lo más fácil para lograr un fin, ¿no? Hacer lo más fácil para lograr un fin, o usar cualquier tipo de medio para lograr ese fin, ¿no? Que eso es lo que estamos haciendo ahora mismo. Las iglesias estamos siendo muy pragmáticas en el sentido de hacer todo lo que sea posible para llenar la iglesia de gente, aunque no sean creyentes. Me gusta mucho cómo dice allí, dice: si la herejía ha matado a sus... Eso es como respuesta del pragmatismo. Como no está centrado en la palabra, tú terminas diciendo hasta herejías, ¿no? Hemos escuchado a muchos líderes y pastores, inclusive aquí en México, hablar de herejías ya en sus predicaciones, como que el Señor Jesús nunca fue Dios, ¿no? Pero dice allí una parte del texto en su introducción, dice: si la herejía ha matado a sus miles, el pragmatismo ha matado a sus 10,000, ¿no? Ese es el resultado del pragmatismo ante la predicación expositiva. Pero entonces, ¿cómo será entonces la predicación expositiva? Porque todo el mundo diría: yo predico expositivamente, es decir, yo expongo la palabra, ¿no? Pero ¿qué es la predicación expositiva? Creo que hay un texto que estábamos nosotros mirando hace un momento, y está en Nehemías 8, que estábamos comentando 8, versículo 8, aquí nada más que lo encuentren, se me perdió el 8, ya que está, donde mandan a traer el libro, y se leían en el libro de la ley claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura, y esto es lo que ellos hacen, o sea, y esto es lo que debemos hacer: ponerle sentido a manera que la gente entienda la lectura, no que entienda lo que yo quiero decir, no que entienda lo que yo quisiera que dijera el texto, y que empujara el texto a decir algo que yo quiero que diga y yo lo acomodo, sino que la gente entienda la lectura. Es meramente darle un sentido a cómo es que esto que estoy viendo tiene un sentido para mí, un sentido en el cual hemos visto mucho
lo de arde. Tiene un sentido en que veo atributos de Dios, cómo se relaciona con Cristo, cómo yo puedo mirar cosas que debo cambiar, debo corregir y también cómo tengo una esperanza en eso. Y toda la Biblia debemos aprender esto, a ponerle un sentido a la palabra de Dios. Y eso es lo que ellos hicieron al momento de traer el libro. Y esa es la predicación expositiva, ese es el trabajo del expositor. Sencillamente darle un sentido. Hay algo que me gusta, quizá habrá personas que difieran un poco con eso. Como ustedes saben, yo soy una persona que admiro mucho la predicación de John MacArthur. Casi no se nota, pero admiro mucho. Y él, algo que lo critican a veces, es que él dice que hay personas que dicen, es que no le entiendo a veces, como que no pone aplicaciones muy prácticas, porque mucho lo que John MacArthur hace es meramente exponer el texto en su sentido, y que el Espíritu Santo, él dice, yo lo que apelo es que el Espíritu Santo va a ayudar a cada uno a encontrar aplicación a su propia vida, porque como hemos visto, o sea, la Biblia tiene una sola interpretación, pero las aplicaciones pueden ser varias, y uno lee un texto y Dios te bendice de una forma, lo vuelves a leer y parece como que nunca lo hubieras leído. Entonces, la función del predicador ni siquiera a veces tanto empujar hacia un punto, que creo que es algo que todos los predicadores hemos hecho. A veces queremos forzar el punto, o sea, porque lo creemos importante, y de hecho es bueno también predicar entendiendo el público, el que tienes enfrente, pero también empujar tanto un punto no es sano. Yo creo que es muy sano el hecho de exponer y que cada uno va tomando, bueno, esto tiene un sentido para mí, y lo va tomando, que ese es el trabajo del expositor. Una de las cosas que ve en el contenido de este libro, en el capítulo 6, precisamente predicar bajo la dependencia del Espíritu Santo, ¿no? Y otra cosa de las que, digamos, él expone aquí en el capítulo 7 es que Cristo es el centro de la predicación, es decir, no es el empoderamiento de las personas, no es tus deudas, no es tu debilidad, es Cristo quien aparece en la Escritura, y que cuando tú llegas a usar la predicación expositiva, terminas predicando de Cristo, porque Cristo es el centro de toda la Biblia, ¿no? Entonces hemos estado estudiando esto precisamente, hemos estado hablando acerca de la hermenéutica y de cómo hacer una interpretación correcta de la Biblia. Sin embargo, nosotros debemos ver cómo debemos enseñarle a las personas que están dentro de la iglesia a solicitar al liderazgo que haga esta práctica de la predicación expositiva, porque serán beneficiados con encontrar a Cristo cada domingo, ¿no? ¿Cómo se les puede animar a ellos a desear la predicación expositiva, ¿no? ¿Cómo sería esta parte? Yo creo que primeramente parte de nuestra devoción hacia la palabra, hacia conocer verdaderamente qué es lo que Dios quiso decir en su palabra, y a la medida que la gente empieza a exponerse así, es lo que va a pedir y solicitar al liderazgo, ¿no? De manera sabia. Algo que quisiera como hacer una diferencia es que, bueno, al menos yo me topé cuando caí en este círculo como reformado y todo eso, acerca de la predicación expositiva. Yo entendía que era una predicación verso a verso, ¿no? Y que si tú predicabas en la iglesia versículo a versículo, ya tú estabas exponiendo el texto en automático, y la verdad es que no es así. Tú puedes predicar verso a verso y no estar exponiendo el texto y ni ser expositivo, ¿no? O puedes tomar un tema acerca del amor y hacerlo expositivamente, ¿no? Entonces tenemos que ser conscientes de qué significa la predicación expositiva. Lo que decía Ricardo es exponer el texto en su contexto gramático histórico y poder empujar a la gente, ayudar a la gente a ver cómo es que ese texto se interpreta en ese contexto y las aplicaciones que pueden surgir de este texto, ¿no? Eso es muy importante ver respecto a esto. Entonces la gente debería exponerse constantemente a la Biblia, a las Escrituras, a mirar, como decía Ricardo, cómo es que apunta este texto a Cristo, cómo es que me ayuda a mirar a Cristo. Lo veíamos la semana pasada. Toda la Biblia apunta a la gloria de Dios, Dios apunta a la gloria de Cristo, así que toda la Biblia apunta a la gloria de Cristo. Si en el cielo la gloria es Cristo Jesús, en la Biblia la gloria es Cristo Jesús. Así que yo debo de buscar como un minero en la mina constantemente, diligentemente, como dice 2 Timoteo 2:2, preséntate como obrero probado que aquí lo tengo, que usa bien la palabra de verdad. Entonces debemos ser muy diligentes, no perezosos, como mineros constantemente buscando el tesoro de la palabra que es Cristo, ¿no? Y simplemente agregándolo, es muy importante esto de que la predicación expositiva
no es sinónimo de predicación secuencial, porque de repente yo también miraba eso como que se puso de moda y de repente aún yo miraba que muchos adoptaban, yo en lo personal soy una persona, un defensor de que en la iglesia local creo que es muy sano predicar secuencialmente. Sin embargo, ¿A qué te refieres? Secuencialmente tomas un libro y lo vas llevando domingo a domingo, versículo a versículo, hasta que lo termines. Creo que es muy sano y creo que la iglesia local te da la oportunidad porque tienes cada 8 días esto. Pero como bien decía Israel, eso no es predicación expositiva, eso es predicar secuencialmente. Porque igual tú puedes sacar un relajo de todo eso y cada que predicar cosas que ahí no dice. Entonces es muy importante. Ahora, respondiendo un poco a lo que tú mencionabas también, usted agregar algo, y me parece que Sugel lo trata en este libro, es el predicador se prepara para exponer la palabra de Dios y la iglesia se debe preparar para ser expuesta a la palabra de Dios. Se debe preparar en oración. En el caso de iglesias como nosotros, que lo hacemos secuencial, la gente ya sabe lo que va a predicar. Este domingo tenemos un invitado y bueno, ahí sí no sabemos de qué va a hablar. Pero la gente sabe que dentro de 15 días veremos los capítulos 3 y 4 de Ruth. Entonces la gente debe prepararse para ser expuesta en oración. Por ahí cantamos algo, una canción que dice, que menciona, dice, preparo Dios mi corazón para recibiros. Esa es una oración nuestra cada domingo. Prepara mi corazón para recibir tu palabra, para no distraerme, para disciplinarme. Es muy importante la preparación del expositor, como es importante la preparación de la audiencia. Así es. De hecho, una de las cosas que aquí habla Sugel Michelén en su libro es que me llama mucho la atención, es que la primera parte él habla del ancla teológico, es decir, todo lo que sostiene, creo que estamos mal todos ahorita con la tos, pero lo que sostiene el hecho de por qué predicar expositivamente, y una de las cosas que él dice es que Dios ha hablado y actúa hablando. Y la segunda cosa que dice es que Dios hoy habla a través de su palabra, es decir, no es como algunos predicadores que vienen y dice, el Señor me dijo, ¿no? Y en ese momento predican algo que según les llegó a su corazón. Pero lo que está diciendo allí Sugel es que Dios habla hoy a través de su palabra escrita y Dios nos ha ordenado predicar su palabra para hacer oír públicamente su voz. Es decir, cuando un predicador viene y se para delante del púlpito y lo hace de manera expositiva, él está hablando de parte de Dios y delante de Dios y hace oír su voz, ¿no? Entonces, en ese sentido hay un gran beneficio para la iglesia al poder escuchar a Dios mismo a través de la predicación expositiva. Quizás en este momento, en razón al versículo que tomabas, 2 de Timoteo 2:15, de tomar con precisión la palabra de verdad, sería bueno invitar a quienes están llevando una iglesia, a algún predicador, alguien que está quizás en un grupo pequeño, en un grupo de hogar, que quizás no sabe qué es la predicación expositiva. Estos tipos de conferencias ayudan mucho para equiparse, para poder proclamar el correcto mensaje de Dios, ¿no? ¿Cuál sería su invitación en relación a esta conferencia que estaremos llevando a cabo? Antes de pasar a eso, en relación a la conferencia, yo les invitaría a todos los que nos escuchan a que verdaderamente asumamos nuestra responsabilidad de tomar con seriedad la palabra de Dios. Hay un texto que yo me gustaría traer aquí a la mesa, bueno, a este momento. En Isaías 66:2, ese es el último capítulo de Isaías, hay una parte donde Dios dice que a quién va a mirar, y dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Entonces nosotros deberíamos, si queremos que Dios nos vea con los ojos que aquí el texto nos dice, debemos de tomar con seriedad la palabra de Dios, ser diligentes con la palabra, orar, pedir ayuda al Espíritu Santo, ir a la iglesia, pedir consejo al pastor, en sí, hacer lo que nos corresponde hacer, ¿no? Y precisamente lo que tú decías, el evento de mañana tiene como finalidad eso, equipar a la gente, a la iglesia, a los pastores, a los líderes, a poder proclamar con valentía las palabras de Dios y temblar ante su palabra, tomar con seriedad su palabra. Entonces les invitamos a todos los que nos escuchan a que puedan o venir aquí a asistir y comprar, sumarse a esto o verlo también por las redes sociales, ¿no? Y aprender. Sí, o sea, y de lo que Israel decía, o sea, creo que es muy importante la preparación, sobre todo para personas que están exponiendo la palabra. Ahora, quizá algunas personas piensen, bueno, esto está más enfocado hacia pastores, hacia gente que está en escuela dominical,
No, o sea, un padre debe ser un predicador Así es. expositivo a sus hijos. Una mamá debe ser una mujer que sepa teología y que sepa transmitirla y enseñarle expositivamente a sus hijos. O sea, la predicación expositiva no es algo que está únicamente hacia el pastor o hacia los diáconos o los que están predicando, los pastores. Esto es algo que todo el mundo debería de saber, ocupar la palabra de Dios para exponerle y no solamente reducir las historias de la Biblia a ilumina el arca, ponle algodón al borrego y ya, y sencillamente que un padre debe ser el mejor expositor en su casa. Sí, por eso Pablo dice que la mujer aprende en silencio y dice que le pregunta a su marido. O sea, ¿por qué? Porque su marido debería ser su primer pastor, la primera persona que le enseñe. Entonces, este tipo de conferencias están diseñadas para eso. O sea, para poder capacitarse, en este caso, esta conferencia, bueno, se van a obsequiar 2 libros. Esto que es, no lo digo yo, Paul Washer menciona y dice, no estoy exagerando al decir que quizás sea el mejor libro de predicación expositiva en español. Y realmente venía una conferencia donde te obsequian el material, donde no tienes que comprarlo. Un material que pues, si lo compras en Amazon o en Recursos 316, pues tiene un costo elevado. Y tienes todas las cosas, predicadores, gente que te viene a enseñar, a capacitarte, tener un buen tiempo también de convivencia. Y de repente es un poco complicado ver la desidia de decir, pues no voy otra vez, como para qué me va a servir eso, qué aburrido estar 2 días metido aprendiendo, pero es importante el estudio, como decía Isra, el estudio serio de la palabra de Dios. Excelente. Pues yo quisiera concluir con una de las frases que aquí cita Sugel Michelén en su libro, que es de John Stott, y él dice allí, él mismo refiriendo Cristo, el mismo Cristo que una vez hizo la paz mediante su cruz, ahora predica la paz mediante sus heraldos. Es mucho que dice Romano, ¿no? Citando el Antiguo Testamento, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, ¿no? Entonces, creo que ahora la predicación expositiva es una certeza de que la voz de Cristo es oída y que no solamente aquella obra que hizo en la cruz para traer paz a los hombres fue la única obra, ahora la sigue haciendo mediante sus heraldos, y quizás tú que lo estás viendo eres uno de esos heraldos, eres uno de los que lleva ese mensaje del evangelio, y seguramente serás bienaventurado cuando hayas concluido con la meta, ¿no? Entonces, no teniendo nada más que decir, no sé si quieran decir algo más, invitarlos quizás a mañana ya que se acerquen a las 5 de la tarde es el registro, y estaremos 2 días aprendiendo de la palabra junto a nuestros hermanos que nos visitan, ¿no? Pues nada más extender la invitación, si no se han inscrito lo pueden hacer. Ahí en la página de la iglesia está el link de inscripción, lo pueden hacer al día de mañana todavía. Gracias a Dios van más de 400 personas inscritas, pero aún hay lugares y pues nos vemos mañana. Muy bien, pues Israel, Ricardo, muchas gracias por estar junto conmigo y responder las preguntas difíciles, gracias. Y a ustedes que nos siguieron en nuestro programa Enfoque B, les damos muchas gracias y nos esperamos ver la próxima. Este es el libro que están regalando.